Darle la bienvenida al señor ministro Giorgio Jackson, al señor director nacional de Senadis y a cada uno de los integrantes de esta comisión que voy a estar presidiendo de manera temporal y por el día de hoy, toda vez que la presidenta titular tuvo un problema personal. El acta de la sesión 39 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 40 queda a disposición de la comisión. Y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Don Matías. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimados diputados y diputadas. La comisión ha recibido los tres siguientes oficios. Uno, oficio de su excelencia, presidente de la República, el cual retira, ya se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que está en este minuto en tabla. Otro oficio, también de su excelencia, presidente de la República, el cual presenta una urgencia simple para el despacho del proyecto de ley para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. También se incorporó en la tabla, en la cuenta, un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix y Rojas y de los diputados señores Bugueño y Rosas, que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores. Finalmente, señor presidente, se recibe una nota de la diputada Claudia Mix, mediante la cual solicita se ponga en tabla el proyecto iniciado en moción de las diputadas Mix y Rojas, el que acá me acabo de referir, que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Mix, la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a quienes son parte de esta comisión, mi ex comisión en el periodo pasado, así que le deseo la mejor de la suerte y buen trabajo colectivo y en buena lid. Presidente, hoy día me encuentro acá a propósito de la cuenta que acaba de leer el secretario en el punto 3 de un proyecto que ingresamos junto a la diputada Camila Rojas, el diputado Felipe Bugueño y el diputado Patricio Rosa. Y ya habíamos tenido alguna conversación también con la presidenta de la comisión respecto de esta iniciativa. Yo quiero pedirle a la comisión que lo revisen y que ojalá tengan a bien poder ponerlo en tabla a la brevedad. Este es un proyecto que lo que busca es establecer algunas reglas especiales de renovación de la cédula nacional de identidad respecto a dos grupos de personas mayores. Primero, las denominadas personas, digamos, que tienen una dependencia severa o postrados, como son comúnmente mencionados, y la otra son también personas mayores de 80 años que con las dificultades de su movilidad y todo tienen que a veces acceder a oficinas del registro civil para poder renovar su cédula, perdón. Y nosotros tenemos súper claro que el registro civil igual ha hecho un esfuerzo grande por establecer estos servicios domiciliarios para renovar cédulas, pero la verdad es que es bastante complejo y la población ha ido aumentando. Por tanto, creemos que sería importante facilitarle no solo a las familias y a la persona mayor que está en estas dos condiciones, la posibilidad de que esa vigencia pueda tener una vigencia indefinida y no obligarlos a pasar por lo que significa el estrés de tomar una cédula. Ustedes saben que en el momento que va al oficial a la casa tienen que acomodar, tienen que estar con una almohada blanca, unas sábanas blancas, acomodar a la persona para el tema de las fotos, a veces las manitos están rígidas, sacarle. Es de verdad un tremendo problema, no solo para el oficial, sino que para la familia poder sacar nuevamente, renovar las cédulas. Entonces quiero pedir a esta comisión que además ve temas de discapacidad, por tanto se juntan ambas en este proyecto de ley. En el primer artículo se refiere a las personas con dependencia severa y en el segundo solo a las personas mayores de 80 años. Es decir, cuando alguien ya
tiene que renovar su vigencia de la cédula y ha pasado esa edad, esta vigencia se transforma en una indefinida. También pensando en la incomodidad de lo que significa ir, y además hoy día con servicios más o menos colapsados, usted lo sabe muy bien, para renovar la cédula. Así que yo les quería pedir, presidente, la posibilidad de que ustedes lo tengan ahí en su lista de proyectos por revisar y por discutir. Estamos seguros que este es un avance y un beneficio para las personas mayores y también para las personas con discapacidad en nuestro país. Y aprovecho la presencia del ministro también para que puedan ellos revisarlo y quizás ponerle algún tipo de urgencia. Eso es, presidente. Agradezco el tiempo que me ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mix. Sí, efectivamente, hoy día yo te diría que esta comisión de manera transversal tenemos toda la voluntad de poder ir sacando estos importantes temas. Hoy día estamos con una agenda no solo con el proyecto de inclusión, sino que también de envejecimiento activo y la ley Matías, pero vamos a conversarlo con la presidenta titular, toda vez que estamos sesionando en más de una oportunidad con el único objetivo de poder ir agilizando la importante agenda en esta materia. Así que vamos a transmitir, por supuesto, esta inquietud para poder tratar lo antes posible también su proyecto. Bueno, esta sesión tiene por objeto, en la cuenta tengo a la diputada Marta Bravo, que está por vía telemática. La palabra, diputada Bravo. Sin audio, diputada. Encender su audio, diputada Marta Bravo. No, hay ciertas cosas que... Ay, sí. Hola, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, saludarle a todos y plantear una situación que no sé si esta es la instancia o no, pero aprovechando que está el ministro y por su intermedio presidente, hoy día estuvimos con algunos diputados reunidos con una agrupación que se llama Líderes con 1000 capacidades, una agrupación de personas en situación de discapacidad. Y ellos nos planteaban una situación, estaba entre ellas la diputada Morales y la diputada Marzán, y queremos plantearlo aquí también, no sabemos cómo se le puede dar curso o solución a esto, pero ellos plantean que en el transporte las personas mayores tienen la posibilidad de un descuento de un 50% para el traslado. Sin embargo, ellos, como personas en situación de discapacidad, no lo tienen. Entonces, no sé si existe alguna vía de poder ayudarlos en este requerimiento que ellos hacen. Muchas gracias, diputada Bravo. Vamos a aprovechar la presencia aquí del señor ministro de Desarrollo Social, que nos ha pedido la palabra sobre el punto. La palabra, ministro. Muchas gracias, presidente. Sí, por su intermedio, responderle a la diputada que en el marco de un sistema nacional de cuidados y también de apoyos dentro de ese sistema nacional, hemos tenido ya reuniones con el Ministerio de Transporte para ya tener la fase al menos de costeo de lo que significaría incluir a personas con discapacidad y también a personas cuidadoras dentro de quienes puedan tener acceso a algún tipo de tarifa preferente. Son conversaciones incipientes, estamos viendo los costos y por supuesto después tenemos que hablar en el marco de la discusión de presupuesto para ver si se puede sumar
al menos en algunos horarios, al menos en, no sé, transportes inicialmente de metro, que dependen de una empresa pública y no necesariamente donde hay que subsidiar a otras empresas. Estamos viendo distintas modalidades, pero es parte de la preocupación, así que compartimos esa inquietud y quizás más adelante podemos ver si traemos algunas noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. ¿Alguien más sobre la cuenta? Entonces pasamos a puntos varios con la diputada. Sí, pasamos a puntos varios con la diputada Carolina Marzán. La palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. Saludarlo, ministro, director. Sí, efectivamente, solo reafirmar lo que decía la diputada Marta, que fue una reunión maravillosa y que tenía en realidad otro origen esa reunión. Y tiene relación con una noticia que quiero aprovechar, presidente, de entregar a la comisión, y tiene relación con un proyecto de ley que nosotros presentamos y que es toda la comisión firmante, y que tiene relación con el voto con foto y el origen, que es muy doloroso, muy discriminador, y que nos golpea y que también nos inspira ya a tramitar y a levantar estos proyectos. Entonces ellos vinieron por este efecto a hablar. Se va a ir esto como noticia para la comisión, se va a ir a la Comisión de Gobierno Interior. La diputada Joana Pérez se comprometió en el punto de prensa que si se iba a esa comisión ella lo iba a poner en discusión. Se fue a esa comisión, así que para contarles, estimados y estimadas, que vamos a organizarnos, la idea es que todos participemos para hacer campañas, porque además no solamente tiene que ver, y la inspiración es un niño, un jovencito con autismo, sino que además los comentarios que nos han llegado de lo bonito del proyecto, digámoslo así, es porque personas analfabetas, personas adultas mayores que les cuesta leer, personas incluso que me han dicho: yo soy volá, no me aprendo los nombres, pero si veo una imagen lo recuerdo al tiro. La verdad es que es avanzar a una sociedad inclusiva, nada más que eso. Así que están reunidas las voluntades, vamos a empezar a trabajar y vamos a planificar, y la idea es que siempre, obviamente, el Ejecutivo se haga parte de estos proyectos que son tan profundamente transversales. Eso a modo de comunicación. Y bueno, lo que yo quería comentar en puntos varios, presidente, tiene relación con la agrupación de enfermedades poco frecuentes con las que nos juntamos ayer, y nos plantean el tema de que ellos necesitan medicamentos que son muy caros, de altísimo costo. Entonces tienen el problema de que al ingresar al país tienen que pagar un impuesto que es muy alto, si se van a regiones otro impuesto más, y que algunos incluso tienen que pagar impuestos al lujo para estos medicamentos. Entonces nos gustaría saber si es posible de repente invitar a la comisión al director. Yo siempre creo que es mejor como conversar más que estar oficiando como comisión. Yo creo que es importante porque pueden surgir otros temas. Si es posible tomar el acuerdo, presidente, de invitar al director del Servicio de Impuestos Internos para hablar de este tema, porque yo no sé, pero alguna vez yo estuve con el director del Servicio de Impuestos Internos y mostró toda la voluntad, porque le planteé otro tema similar. Dijo: legislemos respecto a esto, porque la idea de estar haciéndolo hace 2 años atrás, más o menos. No, yo tuve una conversación hace como 2 años atrás, pero es que el tema ha sido, desde el 2018, por lo menos que asumí, siempre ha sido presente, pero yo creo que lo importante es que están las voluntades de legislar con respecto a esto. Incluso algunas familias decían: nos sale más barato tener que viajar por el alto costo que pagamos, más otras personas que lo han tenido que traer por valija diplomática desde otros países, en fin, buscar siempre como voluntades. Entonces, si es posible tomar ese acuerdo, presidente, de invitar al director del Servicio de Impuestos Internos. Y tengo otro puntito, pero presidente, parece que la diputada quiere hacer un comentario. Sí, antes de tomar el acuerdo sobre el punto, diputada Bulnes, Sí, es la palabra. que yo creo que más que el director de impuestos internos, que no tiene influjo en la dictación de la ley, esta es una ley de materia exclusiva del presidente de la República, digamos, porque atiende a fondos fiscales. Debería ser tal vez al ministro o al subsecretario de Hacienda. Yo tengo aduanas también, perdona, él es el director de aduanas. Hay que modificar la ley de IVA, por ejemplo.
y la ley de Eso es. aduanas. Entonces, Sí, tenía el director de estos aduanas. no son, pero no es no son los directores nacionales de los servicios, sino que es la autoridad superior del ministerio. Y esa era O a quien la sea observación. pertinente. O la persona que sea pertinente, porque Sí. el director de impuestos internos no tiene nada que decir aquí. No, era el director de aduana, me equivoqué yo. El de aduanas tampoco tiene nada que decir, porque es la ley la que tiene que modificar las tasas. Sí, no, aduaneras. diputada, perdona. ¿Puedo hacer una aclaración, presidente? La palabra, No. diputada Marzán. No es que él venga a definir lo que se hace, sino que a insumarnos, Sí, a claro. contarnos las experiencias, para que nosotros desde ahí podamos legislar. Y cuando dijo legislemos, es como hacer un trabajo en colectivo, no es que él tenga facultad sobre ello, es a insumarnos de su experiencia. Diputada Marzán, para tomar el acuerdo, ¿al director de aduanas, al director del Servicio de Impuestos Internos o a los dos? Es que yo no sé, los dos, si es mejor, mucho mejor, y aquellos que sean pertinentes, presidente. La palabra, ministro. Si me permite, también debería ir con copia a la ministra de Salud o a la subsecretaria de Salud Pública, que También, son generalmente también súper. quienes a través de Senabast hacen las compras, agrupan demanda en estos casos de enfermedades raras, sobre todo la experiencia que hay de compra hace referencia a la ley Ricarte Soto, donde también hay un procedimiento, pero las enfermedades, como sabemos, son acotadas y por lo tanto hay otras enfermedades que no ingresan. Así que Exacto. quizás insumo para ese debate desde el Ministerio de Salud, ya sea directamente de Senabast o desde Salud Pública o el gabinete de la ministra. Yo creo que ellos pueden dar insumos en esta. Maravilloso. Gracias, ministro. Sí, en lo personal me ha tocado casos dramáticos de resolver y efectivamente tuvimos que tocar todas esas teclas, Servicio de Impuestos Internos, principalmente aduana y el Ministerio de Salud. Por lo tanto, quería proponer, si pudiéramos sobre el punto, poder invitar a los dos directores y a la ministra o algún representante que esté a cargo del tema, que podría ser del director de Senabast. ¿Acordado? Sí, acordado. Se acuerda por unanimidad. Y tengo un último. El segundo punto, diputada Marzán. En varios. Bueno, por otra parte, también nos hicieron saber las agrupaciones que vinieron de las personas que tienen el síndrome de APERT. No sé si lo habían escuchado alguna vez. Esto se caracteriza por un trastorno malformativo hereditario congénito donde las personas no tienen huellas. ¿Qué pasa con ellos? Nacen con sus manos pegadas, ¿ya? Entonces, al momento de intervenirlos, la intervención los deja sin la huella digital. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros siempre recogemos situaciones que son muy dolorosas. Vulneraciones en FONASA, por ejemplo, una mamá que dice que no pudo sacar el bono porque obviamente su pequeñito no tenía huella, pero no solamente es el tema de que no puedan sacar el bono porque no tienen huella, sino que además el trato que reciben. Esto pasó en una clínica en Santiago, en oficinas de FONASA. Nos contaban las experiencias que en los bancos, curiosamente uno también recibe conflictos de los bancos, pero curiosamente los bancos han sido bastante empáticos y se han ido adaptando a esta realidad, a pesar de que en Chile se estima que hay entre 50 y 60, no más. Pero eso es una situación también muy, muy dolorosa. Entonces, me gustaría saber lo mismo, ¿cómo se conoce esta realidad desde el registro civil, servicio electoral, FONASA, superintendencia de banco, igual, para ver cómo están enfrentando esta situación, cómo le podemos poner una solución para que no se sigan vulnerando los derechos de las personas con este síndrome de APERT, o con, bueno, eso generalmente, porque son, como decía, diagnósticos que no tienen huella y que además son personas que necesitan realizar de manera permanente diversos trámites. Eso es el último punto de varios. Gracias, diputada Marzán. No sé si tiene bien esta comisión pedir un oficio a todas las entidades requeridas por parte de la diputada Marzán como comisión. Perfecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Por unanimidad, entonces le envío el citado oficio, señor secretario. ¿Alguien más en puntos varios? Diputada Joana Ahumada, a la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a todos quienes hoy día estamos en esta comisión y también al ministro y a quienes le acompañan. Justamente hacer recuerdo, hoy día estamos con un proyecto de ley que habla del envejecimiento positivo, ¿cierto? Y de los adultos mayores con discapacidad.
haciendo también y apelando a promesas de campaña, ministro, yo tuve la oportunidad de reunirme con adultos mayores que son ex conscriptos del 73 y que tienen varios problemas de salud y otras situaciones bastante complejas. Entiendo que usted tuvo la oportunidad de conversar con ellos en su minuto, de hecho también les había pedido que pudieran actualizar la lista de quiénes son. Entonces, en base a eso, ver la posibilidad de cómo podemos retomar aquello. Usted sabe, además, hoy día estamos recordando, ¿cierto?, los 50 años del golpe de Estado y, por supuesto, se busca reparación también y que sean incorporados a esta conmemoración que se va a llevar a cabo. Así es que, aprovechando que está acá, ver la posibilidad si podemos avanzar, si usted tiene la disposición y para que cuente conmigo en este trabajo, pensando en que son muchos adultos y que lamentablemente muchos de ellos hoy día han fallecido. Exactamente. No sé si puede ahí acotar. Gracias. Señor ministro, la palabra. Sí, no, ese es un tema que evidentemente, sobre todo en el marco de los 50 años, es totalmente apropiado que se pueda revisar, porque muchos de ellos también fueron víctimas al mismo tiempo. Y en ese sentido voy a derivarlo al Ministerio de Justicia, que es el ministerio en el que se está concentrando de alguna manera todos los distintos tipos de gestiones relativas a la reparación. Así que cuente con que yo al menos después de esto puedo comunicarle para ver en qué situación está, porque tengo entendido que ellos, como están como agrupación, se han juntado con distintas reparticiones y voy a ver si es que lo han recibido del Ministerio de Justicia para que, si no, lo reciban. Solo agradecerle al ministro. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Nadie más en puntos varios, por lo tanto entramos a la orden del día, donde esta sesión tiene por objeto tratar continuar con la discusión y votación de los proyectos de leyes refundidos 13.011-11, 14.445-3 y 14.449-3, en segundo trámite constitucional que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias, de pensión de invalidez. Para esto se encuentra invitado, ya ha tenido harta participación, no solo el ministro de Desarrollo Social y Familia, el señor Giorgio Jackson, sino también el director de SENADIS, don Daniel Concha Gamboa. Hago presente que en la votación del proyecto de ley, ya que llevamos varias sesiones, quedamos en la indicación 25 para orden de los integrantes de la comisión, que está ubicado en la página 34 del comparado, que es el mismo de las sesiones pasadas, pues no ha sido cambiado. Y asimismo recuerdo que está pendiente una propuesta de indicación del Ejecutivo y también hacemos mención de la comunicación del Ejecutivo respecto de la urgencia suma, que presentó una urgencia suma con fecha de ayer y esta vence el próximo día, lunes 7 de agosto. Así que vamos a tratar de avanzar lo máximo posible durante esta sesión. Todos tienen el comparado, salvo el presidente, señor secretario. Si me lo pueden. ¿Y qué se comparaba especial? Bueno, entonces partimos la discusión con la indicación número 25. Perdón. Una antes, señor presidente, es una indicación de la diputada Giovanna Pérez, Carlas Morales, usted, presidente, diputado Guzmán, Catalina del Real, diputado Ahumada, Marlene Pérez también. No está, la tengo aquí en la mano. Vamos a la página 34. Es el artículo 8. Es el artículo 8 que está aquí al medio. Y dice, para modificar el artículo 8, en su inciso primero, agregando luego de la frase número de empresas que registran tales contratos, está casi al medio, número de empresas que registran tales contratos, y antes de la coma que le siga a la palabra contrato, la frase individualizándolas. Eso es lo que solicita esta indicación, que se agregue la palabra individualizándolas.
Señor presidente, puede conferir la palabra a sus autores Sí. para que expliquen de qué trata o los alcances de esta indicación, y luego, si la comisión lo tiene bien, lo puede someter a votación. Sí, este es de la diputada Joana Pérez y varios otros. No sé si alguien tiene algún comentario o algún comentario respecto de ella de parte del Ejecutivo. Diputado Guzmán, la palabra. No, muy sencillo, presidente. Esta indicación la conversamos en la penúltima sesión de esta comisión y la acordamos con los parlamentarios un poco para poder tener no solamente el número, sino que también tener el detalle de las organizaciones o las instituciones que eventualmente recibirían recursos. Entonces, lo que se busca es tener más información, no solamente el número, sino que también saber cuáles son las instituciones que estarían recibiendo. Eso me recuerdo, presidente, lo que conversamos. Muchas gracias, diputado Guzmán. Ministro, la palabra. Tengo entendido que esta indicación, más que a las instituciones que reciben recursos, es para tener registro sobre las empresas que cumplen con los contratos que establece esta ley y el uso de las medidas alternativas, pero esta indicación en particular no es sobre la... Sí, claro. Eso. Porque lo otro ya lo vimos también, que iba a estar toda la otra información disponible de quienes cumplen, quienes no, o sea, perdón, cuáles son las instituciones que podrían colaborar en el uso subsidiario, en este caso del cumplimiento. Perfecto. Aclarado el punto, ¿alguien más? Entonces la someto a votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. Diputado Humada, ¿cuál es su voto? A favor. Diputada Marta Bravo. A favor. Ah, perfecto, muy bien. Diputada Mercedes Bulnes. Diputado Guzmán. Diputada Marsal. A favor. Muchas gracias. Diputado Melo. No lo veo conectado. Diputada Carla Morales. A favor. A favor. Diputada Marlene Pérez. No la veo. Diputada Joana Pérez. Diputada Santibáñez. Sí. A favor. Dame un segundo. A ver si puede encender el micrófono ahí. Ahora sí, a favor. Muy bien. Diputado Alexis Sepúlveda. A favor. Diputada del Real, Catalina del Real. Diputado Melo. Don Daniel Melo. A favor. Bien, muy bien. A favor. Finalmente, presidente. A favor, señor secretario. 10 votos a favor. No hay ninguno por la negativa, ninguna abstención. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Entonces ahora sí continuamos con la indicación número 25 Sí, señor. del comparado página 34 del Ejecutivo que modifica el artículo 8. Así es. ¿Algún comentario del Ejecutivo? Sí, lo que habíamos quedado como ejecutivo era revisar sobre la letra A, si es que significaba alguna carga o diferencia a la dirección del trabajo, y la verdad es que no tenían problemas con cómo estaba tanto la versión del Senado como la actual. El reporte estadístico hacía referencia a que lo importante era mantener en confidencialidad los nombres de las personas, ¿no? Para el reporte estadístico en su momento se pensó que podía ser una mejor
o sea, reporte estadístico de acceso público podía ser una mejor forma de frasear información que está disponible al público, pero como dice bien el párrafo, era información innominada sobre los contratos, ¿ya? Es decir, que no contemplen información de carácter personal. Ahora, antes de la indicación que se acaba de aprobar, también lo que contenía era estadísticas sobre las empresas y no estaban individualizadas. Eso cambió con la indicación que se acaba de aprobar. Entonces, ahora va a depender de la comisión si es que prefieren denominar a la información que está contenida hacia abajo como un reporte estadístico de acceso público o como un registro público. Pero registro público, en tanto conocer los detalles de los nombres de las personas que son contratadas por esta ley, no va a estar en ninguno de los casos. Y por lo tanto podría ser quizás algo engañoso. Eso es, desde nuestro punto de vista, una prevención. Muchas gracias, ministro. La palabra, diputado Guzmán. Presidente, para ver si el Ejecutivo puede quizá aclarar algo. Según mi modo de ver, reporte estadístico de acceso público nos permite llegar o tener mayor información de manera organizada, estructurada, de forma estadística. En cambio, la palabra registro público es solamente un registro, sin un análisis o sin un trabajo estadístico adicional. Si pudiese profundizar en eso, en la diferencia, porque nosotros en lo personal estoy más convencido de reporte estadístico, entiendo que es más amplio el concepto, que entrega mejor la información. No sé si eso es así o una presunción. Gracias, diputado. La palabra, ministro. Sí, el Ejecutivo mantiene la idea de que la indicación mejora el texto. Así que al menos nuestra visión es que debiese reemplazarse el registro público por un reporte estadístico de acceso público. Así que, claro, en el espíritu son, la verdad, bastante parecidas, solo que creemos que es más preciso. ¿Está Bulnes la palabra? Presidente, saludar a todos, pero decir además que a mí me parece que en la forma como está, diciéndose registro público sobre inclusión laboral y en instituciones privadas, que deberá incluir al menos información indominada sobre el registro de contratos de trabajo, me parece que es más completo, y en eso difiero del diputado Guzmán y por cierto de usted, señor ministro, por su intermedio, que un reporte estadístico. Un reporte estadístico me parece que tiene un carácter general menor, digamos, un carácter más general que un registro público, porque igual va a ser, es más precisa la palabra registro semánticamente, digamos, que la palabra reporte. Me parece más, digamos, gramaticalmente más adecuada. Entiendo que va a terminar siendo algo muy parecido, pero me parece gramaticalmente más adecuada la palabra registro que reporte. Gracias, diputada Bulnes. Bueno, tenemos... Como sigue el artículo. Bueno, tenemos distintas posiciones, por lo tanto lo someto a votación la indicación número 25 del Ejecutivo, que planteaba reemplazar en el inciso primero la expresión registro público por reporte estadístico de acceso público. Votación, señor secretario. Muy bien, presidente. Vamos a hacer una votación dividida. Vamos a votar en primer lugar el número 25, literal A. Para modificar el artículo 8 de la siguiente forma: A, reemplácese en el inciso primero la expresión registro público por reporte estadístico de acceso público. Diputada Joana Ahumada, ¿cuál es su voto? A favor. Diputada Marta Bravo. Ahí sí, a favor. Gracias. Diputada Mercedes Bulnes. En contra. En contra. Diputado Jorge Guzmán. A favor, señor. A favor. Diputada Carolina Marzán. A favor. A favor. Diputado don Daniel Melo. A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Carla Morales. En contra. En contra. Diputada Marlene Pérez. Diputada Joana Pérez. A favor, presidente secretario. A favor. Diputada Marisela Santibáñez. A favor.
A favor. Diputado Alexis Sepúlveda. A favor. A favor. Diputada Catalina del Real. Diputado don Renzo Risotti. A favor, señor secretario. A favor. Nueve votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Aprobada el literal A del número 25 de la indicación del Ejecutivo. Corresponde, señor presidente, pasar al literal B del mismo número 25 y que dice relación con intercalar, también en el inciso primero del artículo 8, entre el punto seguido y la oración que comienza con la expresión dicho servicio, está marcado la oración siguiente. Dice así: la Dirección del Trabajo podrá requerir la información necesaria al Servicio de Impuestos Internos, la administradora de fondos de cesantía y a la Sociedad Comercial Servicios de Administración Provisional S.A. para efecto de determinar el número de empresas que deban cumplir con las obligaciones sobre inclusión laboral de personas con discapacidad establecidas en el libro primero, título 3, capítulo 2 del Código del Trabajo. Esa es la indicación presente. Sobre el punto, ¿alguien tiene algún comentario? Si no, lo someto a votación. Una pregunta. Diputada Bulnes, la palabra. Intercalas en el inciso primero significa que después de aquella frase larga que se intercala, esa oración, o sea, esto, conjunto de oraciones que se intercala, seguiría con dicho servicio, deberá publicar la información. Es una mera curiosidad. No, eso es Sí, pero viene después que termina esta intercalación. Se mantiene como frase intercalada. la Dirección del Trabajo, una nueva indicación. Y al final tendría dicho servicio. Ah, ya. Es decir, entre medio se intercala. Claro, se intercala. Se intercala esto y después, y después se reemplaza dicho servicio por la Dirección del Trabajo. Así es. ¿Y por qué no votamos las dos? Sí, eso iba a proponer. A menos que tengamos algún tema reglamentario, ¿no? Bueno, sometemos entonces economía procesal ambos. Y no sé si tenemos la unanimidad, si les parece. Muy bien, señor presidente. Me gustó el concepto de economía procesal. Y diputada Joana Ahumada, ¿cuál es su voto? ¿No? Ah, aprobado por unanimidad, muy bien. Ambas por unanimidad. Perfecto. Sí. A terminar porque todos Diputada Marisela Santibáñez, ¿nos da la unanimidad para poder votarlo? Ahí sí, sí. Perdón, no había mirado la pantalla. Sí, tenemos la unanimidad, así que se ratifica la decisión, señor secretario. No le pregunto. Bien. Continuamos, señor presidente. Sí. Continuamos con el artículo 8, el inciso segundo. Es el que está en el medio, que aparece tarjado. Dice así: la Dirección Nacional del Servicio Civil deberá emitir anualmente un informe sobre el cumplimiento de la Ley 21.015 en los órganos de la Administración del Estado, el que deberá incluir al menos información sobre el universo de instituciones públicas obligadas al cumplimiento de dicha ley, el cumplimiento de la selección preferente y de la reserva legal de contratación. Este servicio deberá publicar el referido informe en su sitio electrónico en el mes de junio de cada año, dando cuenta del año calendario anterior. Asimismo, y dentro del mismo plazo, el servicio deberá remitir copia de dicho informe a la Contraloría General de la República para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras si correspondiere. Ese es el texto que aprobó el Senado. El Ejecutivo propone reemplazar este inciso segundo por el siguiente, el que pasó a leer. Está en la columna derecha. La Dirección Nacional del Servicio Civil, en coordinación con el Servicio Nacional de Discapacidad, deberá emitir anualmente un informe sobre el cumplimiento de la Ley 21.015 en los órganos de la Administración del Estado, el que deberá incluir al menos la siguiente información. La letra A: universo de instituciones públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 21.015. Letra B: cumplimiento de la obligación de selección preferente,
señalando expresamente aquellos órganos, servicios o instituciones que dan cumplimiento a esta obligación y aquellos que no, así como aquellos órganos, servicios o instituciones que cumplen con la obligación de remitir dicha información. Letra C. Cumplimiento de la obligación de reserva legal de contratación, señalando expresamente aquellos órganos, servicios o instituciones que dan cumplimiento a esta obligación. Aquellos que no cumplen con la misma, pero entregaron un informe de razones fundadas que explica dicho incumplimiento total o parcial, y aquellos que no cumplen con la obligación de remitir dicha información. Literal D. Cumplimiento de la obligación de difundir el informe de selección preferente y de razones fundadas en los respectivos sitios web de cada órgano, servicio o institución dentro de un plazo de 30 días contado desde su emisión, señalando expresamente aquellos que cumplen esta obligación y aquellos que no. Literal E. Órganos, servicios o instituciones que cuentan al menos con un funcionario o funcionaria que desempeña labores relacionadas a la gestión y desarrollo del personal y tenga conocimientos específicos sobre inclusión laboral de personas con discapacidad y con una política de inclusión y aquellos que no. Continúa diciendo que la Dirección Nacional de Servicio Civil y el Servicio Nacional de Discapacidad deberán publicar el informe que se refiere al inciso anterior en sus respectivos sitios electrónicos en el mes de agosto de cada año, dando cuenta del año calendario anterior. Asimismo, en conjunto con dicha publicación, la Dirección Nacional del Servicio Civil deberá remitir copia de dicho informe a la Contraloría General de la República a fin de que ésta, en ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, examine los antecedentes y proceda a hacer efectiva, cuando corresponda, la responsabilidad administrativa del jefe superior o jefatura máxima del órgano, servicio o institución por incumplimiento reiterado de las obligaciones previstas en el artículo 45 de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Finalmente, dice el precepto, y con todo, se considerará una infracción al principio de probidad administrativa el hecho de que un órgano, servicio o institución realice nuevas contrataciones sin dar cumplimiento a la obligación de selección preferente establecida en el artículo 45, inciso primero de la Ley 20.422. Eso, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Abrimos el debate con el diputado Guzmán. La palabra. Muchas gracias, presidente. Aprovecho en la instancia también de agradecer al Ejecutivo esta indicación, porque justamente esta indicación se construye en base a la principal crítica que nosotros veíamos del proyecto, que tenía que ver con cómo hacíamos que el sector público cumpliera con la obligación de tener los porcentajes de inclusión que establece la ley. Cuando hicimos un análisis de la ley nos llamaba la atención que el sector público cumplía en un 27%, 25% aproximadamente, versus el sector privado que estaba por sobre el 80%. Entonces nosotros le pedíamos al Ejecutivo una indicación en este tenor y creo que los dos incisos finales del proyecto o de la indicación justamente se hacen cargo de esto, con la obligación de remitir la información a la Contraloría General de la República a fin de que ésta, en ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, examine y incluso hace efectiva cuando corresponda la responsabilidad administrativa de las autoridades por el incumplimiento de la ley. Y lo segundo, el inciso final, que creemos que es bien relevante, se considerará una infracción al principio de probidad administrativa el hecho de que un órgano, servicio o institución realice nuevas contrataciones sin dar cumplimiento a la obligación de selección preferente que justamente se ha establecido. Así que yo agradezco al Ejecutivo que se tomara la indicación y que en definitiva se hiciera parte con ella. Así que eso, presidente. Me faltó algo, sí. Lo que no quedó en la redacción, pero aquí está el director de SENADIS, que yo creo que lo puede mejorar, a sugerencia de una asesora que se encuentra acá atrás, que sea en un formato accesible, porque en definitiva muchas veces la información está, pero cuesta mucho trabajar con ella. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Sobre el punto, director. Sí, yo creo que, por su intermedio, señor presidente, diputadas, diputados, yo creo que el Ejecutivo recogió lo que fue la discusión y yo solo resaltar que se resalta el artículo 45, que es la selección preferente, que es algo que ya se mencionaba en la ley anterior, pero ahora queda más específicamente dispuesta,
para que directores y directoras de servicio apliquen este criterio para mayor inclusión laboral en el sector público. Y lo otro que también es importante, el tema de la reserva legal, que yo creo que también queda bien explicitado. Y anoto el tema del formato accesible, que evidentemente es algo que tenemos que ir trabajando todas y todos en hacer esto más accesible, ¿ya? Así que eso, no sé si el ministro o mi asesora quiere decir algo más. Diputada Bulnes. A mí esta norma, la inclusión de esta indicación me parece extremadamente interesante, pero dado que este proyecto de ley introduce modificaciones al Código del Trabajo, sería muy interesante, pero es naturalmente materia de otro proyecto de ley, introducir esta norma también en el Estatuto Administrativo. Porque tiene que ver también con las contrataciones. Y el inciso final se considerará una infracción al principio de probidad administrativa el hecho de que un órgano, servicio o institución realice nuevas contrataciones. Me parece que en el Estatuto Administrativo también debería haber una norma espejo de esta, adaptada al Estatuto Administrativo, pero esto es una mera sugerencia, digamos. Por el medio, señor presidente, y también diputada Bulnes, tengo entendido, como es servicio civil y Senadis, esto está referido al estatuto administrativo, al sector público propiamente tal. Y son medidas para implementar y para tener la sanción a directoras, directores de servicios que reiteradamente no cumplen con el tema de la inclusión laboral. Eso. Señor ministro. Sí, y al mismo tiempo, para mayor ahondamiento, el principio de probidad administrativa está precisamente referido en el Estatuto Administrativo, y lo que acá se hace es que se hace referencia a aquello para decir que se considera infracción al principio de probidad administrativa el que algún órgano no dé cumplimiento a la obligación de selección preferente del 45, y anteriormente pone a disposición en este reporte que se encarga a la Dirección Nacional de Servicio Civil toda la información disponible para también la mayor fiscalización de todos los órganos. Pero esto no es simplemente sugerente u optativo, sino que esto es mandatorio. Perdón, es que Diputada Bulnes. lo que pasa es que yo estaba viendo, puede ser un error mío y haberlo observado mal, pero entiendo que la legislación vigente es el Código de Trabajo el que se está modificando. Y por eso me parece, sí, pero no lo encuentro en cuál es la parte, perdón, pero por eso digo que puede ser mi ignorancia. La ley 19.885. Que incentive y norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos. Ahí también tenemos, pero no veo que esta norma esté en el código, en el estatuto administrativo. Y como se refiere a contrataciones administrativas, sí, por favor, la palabra. Es pura ignorancia. Sí. Tema asesora. Micrófono. Pilar. Ese sí. Muy buenas tardes. Para dar respuesta a la diputada Bulnes, lo que ahora estamos discutiendo es el artículo 8º del proyecto de ley y es un artículo propio del proyecto. No modifica una norma diversa como los artículos anteriores que hemos estado discutiendo, que establecen modificaciones ya sea al Código del Trabajo o al Estatuto Administrativo o al Estatuto de Funcionarios Municipales. Por ejemplo, acá entramos ya a disposiciones permanentes de este proyecto de ley que son propias del proyecto, como lo vamos a encontrar en el artículo 8 que estamos discutiendo ahora, y en el 9, y por principio de especialidad de la ley, se hace aplicable, según la naturaleza, ¿cierto?, al sector público. Gracias. Muy buen punto levantado, diputada Bulnes. Ahí está la razón. Sobre el punto, vamos a someter a votación, no sé si... Una pregunta. Señor secretario. Con su intermedio, señor presidente, al Ejecutivo. Ocurre que, efectivamente, como dice la asesora, el artículo 8 y el siguiente, y el 9 son los permanentes propios.
pero ambos, el artículo 8 al menos, en el inciso primero y inciso segundo, modifican una obligación que está establecida en la ley 21.015. ¿No habría sido más propicio incluir estos cambios en la ley 21.015 directamente? Porque hablamos de una obligación que emana de esa ley, y esa obligación que emana de esa ley va a la Dirección del Trabajo, la Dirección Nacional del Servicio Civil, porque ambas se refieren a una obligación en cumplimiento de la ley 21.015. En el inciso segundo dice otra vez, en cumplimiento de la ley 21.015. Es solamente una pregunta de técnica legislativa porque tengo que redactar después el texto. La palabra, ministro. Sí, efectivamente, son cuestiones de técnica legislativa, pero al ser artículos separados, en este caso, artículos que vienen desde el Senado, aprobados de esa forma, y por lo tanto nosotros mantuvimos la técnica legislativa, pero no es en ningún caso ni contradictorio, ni confuso desde el punto de vista de que cuando se leen artículos que son permanentes y que no hacen remisión a una ley, es decir, que en su encabezado no dicen modifíquese tales aspectos de una ley que ya está vigente, se entiende como parte del cuerpo permanente de la nueva ley, es decir, de lo que estamos legislando. Y en este caso, como podemos ver en la primera columna, no hay ninguna legislación vigente que estemos modificando, sino que es legislación nueva. Levantado el punto, lo someto a votación. Pregunto a la mesa y a quienes están de manera telemática si tenemos la unanimidad. Don Alexis. Ok. Entonces, aprobado por unanimidad. Nos vamos, digo, señores diputados, a la página 36 del comparado, en donde el Ejecutivo propone un artículo 9 permanente en este proyecto de ley. ¿Lo tienen, cierto? El artículo 30, en la página 36, ¿lo tienen? ¿Sí? Dice artículo 9, nuevo. Ahí está. Indicación 26. Ya. Dice así. Indicación del Ejecutivo para agregar un artículo 9 nuevo. Artículo 9. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social Artículo 9. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social promoverá la realización de campañas de información y comunicación sobre la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral y sus modificaciones, dirigidas a empresas, sindicatos, organizaciones gremiales, trabajadoras y trabajadores, con el fin de propender al cumplimiento efectivo a la obligación establecida en el artículo 157 bis, inciso primero del Código del Trabajo. Para ello, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social podrá coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia o el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género la prestación de asesorías técnicas. Por su parte, el Servicio Nacional de la Discapacidad, en colaboración con la Dirección Nacional del Servicio Civil, podrá promover la realización de campañas a que se refiere el inciso anterior, con el fin de propender al cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en el artículo 45 de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en los órganos de la Administración del Estado. Esa es la disposición, señora Presidenta. En el Ya, ahí sí. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación sobre indicación? ¿Nos sometemos a votación? ¿Cómo están, chiquillos? Oye, ¿puedo aprovechar de decir algo o de consultar algo? Se me debe una campanita. ¿En serio? Sí, cuando hicimos el cambio. Que yo no estaba, ya. Ya, podríamos tomar el acuerdo de que se entregue mi campanita. No se me habría pasado ese detalle. A mí no se me ha pasado, ¿ya? Eso, mucho que me den mi campanita. Dijo Peter Pan. Sí, ya. ¿Algún comentario? ¿Lo sometemos a votación? ¿Ya? ¿Sometemos a votación? ¿O lo declaramos votación unánime? Si le parece, coleguitas. Votación unánime. Un segundo, presidente, déjeme admitir a Daniel Melo. ¿Sí? Y
Diputados, estamos solicitando la unanimidad para despachar la indicación número 26 del comparado. ¿Hay alguien que se oponga a la unanimidad? ¿No hay oposición? No, nadie. A favor. Ya, por unanimidad. Oh, perfecto. Ahora transitorios. Finalmente, señora presidenta, llegamos a las disposiciones transitorias. El artículo primero transitorio, contenido en la página 30. Sí, perfecto, ahí está. Aprobado por el Senado, dice lo siguiente. Artículo primero. La presente ley entrará en vigencia al momento de su publicación en el Diario Oficial, salvo lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 permanentes, que entrarán en vigencia el primer día del 13º mes a la publicación de esta ley. Las modificaciones introducidas por el artículo 1 permanente en el inciso primero del artículo 157 bis del Código del Trabajo y por el artículo 6 permanente en el inciso segundo del artículo 45 de la ley número 20.422 se establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, entrarán en vigencia el 1 de enero del 2025. Esta disposición es reemplazada por una indicación del Ejecutivo que dice lo siguiente, para reemplazarla por el siguiente artículo primero. Dice así: la presente ley entrará en vigencia al momento de su publicación en el Diario Oficial, salvo las modificaciones introducidas por los literales A y B nuevos que se incorporan al inciso cuarto del artículo 45 de la ley 20.422, en virtud de lo dispuesto en el literal B del artículo 6 de esta ley, las que entrarán en vigencia el primer día del 13º mes siguiente a la publicación de esta ley. Con todo, las modificaciones introducidas por el artículo 1, número 4, literal A, al inciso primero del artículo 157 bis del Código del Trabajo, por el artículo 1, numeral 5, literal A, número 4, al literal B del artículo 157 ter del Código del Trabajo, y por el artículo 6, literal B, al inciso segundo del artículo 45 de la ley 20.422, serán efectivas a partir del primer día del mes de enero del año siguiente al envío de un informe de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social y Familia y de Hacienda, que acredite el cumplimiento de la cuota del 1% de contratación de personas con discapacidad y o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen provisional en el 80% de las empresas e instituciones obligadas. Para estos efectos, el informe que constate el estado de cumplimiento de dicha cuota deberá ser elaborado anualmente y comunicado a las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable Senado durante el primer semestre de cada año. Excepcionalmente, el primer informe al que se hace referencia en el inciso anterior deberá ser emitido dentro del plazo de 12 meses desde la publicación de la presente ley en Diario Oficial. Está en la discusión, señora presidenta. Perfecto. ¿Quiere hacer algún comentario? Si permite a la abogada o a las abogadas a que puedan detallar, porque como se hacen tantas referencias a algunos literales, perfecto, quizás es más claro, pero la segunda parte, que es más larga, hace referencia a este gatillo que se da cuando se completa el 1% de cumplimiento, que hay un montón de normas que lo hacen más exigente hacia adelante. Fue parte de las conversaciones que se tuvieron para no tener el 2% inmediatamente si todavía no conseguíamos el 1%. Entonces, es el siguiente escalón de exigencia que establece la ley. Ahí no tiene sé la si palabra. alguna de las dos asesoras que... Sí. Ya. Ya. En relación al inciso primero del artículo primero transitorio, claro, la referencia a los literales dice relación con las siguientes materias, que es lo que se difiere en la entrada en vigencia. Lo primero es la obligación de contar con gestor de inclusión en el sector público y también con lineamientos de inclusión dentro de la política de personal. ¿Ya? Esto va a entrar en vigencia de manera diferida después de un año de entrada en vigencia de esta ley que estamos discutiendo hoy. Y el fundamento de esa vigencia diferida es que efectivamente
dentro del sector público tienen que desplegarse acciones y medidas para los efectos de poder cumplir efectivamente con estas obligaciones nuevas que se están incorporando y que dicen relación con este gestor de inclusión y con lineamientos de la política de personal. Ese es el primer inciso. El segundo inciso del artículo primero transitorio, que también hay una entrada en vigencia diferida, sujeto a un cumplimiento de un 80%, dice relación con 3 materias. La primera, el aumento de cuota de contratación del 1% al 2%, tanto en el sector privado como en el sector público, y además la limitación de donaciones en el sector privado, ¿ya? Bueno, hace varias sesiones atrás fueron materias que se abordaron en su momento, que están contenidas en el proyecto de ley y que por una parte se refieren con este aumento de cuota de contratación del 1% al 2%, donde está la prevención, tal como lo decía el señor ministro, de que efectivamente a la fecha hay dificultades aún para cumplir con el 1%, por lo tanto, un aumento inmediato en la cuota de contratación vendría a tensionar aún más la implementación de la ley de inclusión laboral, y es algo que por supuesto no queremos que ocurra, sino que por el contrario propender a que esta ley avance en su cumplimiento en ambos sectores. Y por otra parte, lo que también se votó en su momento, que tiene que ver con una regulación más específica a la medida alternativa de cumplimiento que existe en el sector privado y que tiene que ver con las donaciones, específicamente, ¿cierto?, el número de donaciones, la descentralización de donaciones, que fueron varias temáticas que en su momento también se votaron y se aprobaron por la comisión. Todo esto queda diferido en cuanto a su entrada en vigencia al momento en que se acredite el cumplimiento del 80% de lo que hoy existe, ¿cierto?, en materia de inclusión laboral, que es el cumplimiento de la cuota del 1%. Eso. Muchas gracias, Pilar. Ministro, la verdad. ¿Algún comentario sobre el artículo primero transitorio? ¿No? Por lo tanto, señor secretario, lo sometemos a votación. No sé si tengo la unanimidad para diputada Marisela. Sí, entonces se aprueba entonces el artículo primero transitorio por unanimidad. Presidente, considerarme en esa unanimidad, por favor. Por supuesto, diputado Alexis Sepúlveda. Estamos todos considerados, ¿no? Presidente. También don Daniel, todos considerados. Gracias, presidente. Presidente, vamos entonces al artículo segundo transitorio. Este es una disposición aprobada por el Senado, no tiene indicaciones. Dice así, artículo segundo. La primera evaluación periódica de la ley 21.015 que corresponde realizar a los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Social y Familia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de dicha ley, que deberá realizarse a los 3 años contados desde la entrada en vigencia de la misma, en atención a la modificación introducida por el artículo 5 de la presente ley, se entenderá cumplida con la entrega de la evaluación establecida en el artículo 4, cuarto transitorio de la referida ley 21.015 por parte de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social y Familia y de Hacienda, la cual ha de realizarse durante el 3er año contado desde la entrada en vigencia de dicha ley. No sé si el presidente se quiere comentar la disposición. Ofrezco la palabra sobre el artículo segundo transitorio. De su tenor es absolutamente claro. Sí, se explica solo. Por lo tanto, no sé si tengo la unanimidad. ¿Se me puede abrir la pantalla, por favor, secretario, para poder ver? Sí, ahí veo a la diputado Sepúlveda, diputado Melo y diputada Santibáñez, sumado a diputada Marzán, diputada Ahumada, diputado Guzmán, diputada Bulnes. Tenemos la diputada Morales también.
Diputada Morales, entonces se aprueba el artículo segundo transitorio por unanimidad de la comisión. Bien, señor presidente, vamos al artículo tercero transitorio, al texto propuesto por el Senado, que dice así: las modificaciones que deban hacerse a los reglamentos establecidos en la ley 21.015 por aplicación de lo dispuesto en la letra B del numeral 5 del artículo 1 de esta ley, así como aquellas necesarias para la adecuada concordancia entre dichos reglamentos y el articulado permanente de la presente ley, deberán dictarse en el plazo de 180 días contado desde su publicación en el Diario Oficial. Esta disposición fue enmendada por el Ejecutivo para reemplazar en el artículo transitorio recién leído la expresión 180 días por 12 meses. Exacto. Muchas gracias, señor secretario. Sí. Sí, pero quiere, el Ejecutivo quiere explicar la palabra. Presidente, por su intermedio, explicar la razón que existe detrás de esta indicación. Actualmente está vigente el decreto 64 que reglamenta la ley 20.015 para el sector privado, y hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, varios meses atrás, Senadis, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio del Trabajo, iniciaron un proceso de perfeccionamiento y reforma a ese reglamento que hoy está vigente, ya elevando algunos estándares, corrigiendo algunas cosas que podían ser mejores para efecto del desempeño de esta ley por la vía administrativa. Ya muchas de esa evaluación y de las mejoras que se están haciendo vía reglamentaria, nosotros las incorporamos al texto legal a través de las indicaciones. Ese proceso de reforma de este reglamento hoy se encuentra en proceso de consulta a personas con discapacidad, un proceso que toma un tiempo, ¿no es cierto?, que lleva adaptaciones donde se recoge la opinión de la sociedad civil, de las personas con discapacidad, y también por su lado el Ministerio del Trabajo lo ha hecho con participación de las empresas reguladas, ¿no es cierto?, a través de esta ley. Y todo este proceso de modificación reglamentaria está pronto a terminar, ¿no es cierto?, para poder perfeccionar esa modificación reglamentaria y que entre en vigencia esta nueva versión. Entonces, nosotros estimamos que al momento en que se apruebe este proyecto de ley, el reglamento va a estar muy recientemente cambiado, recogiendo bastante de los estándares que se incorporan en el proyecto de ley. Por lo tanto, nos parecía prudente dar un plazo de 12 meses para evaluar los ajustes que hay que hacer a esa nueva versión del reglamento, para, en definitiva, hacer alguna, no sé, ajuste como más de detalle en la versión del proyecto de ley como se apruebe en definitiva, ¿no es cierto?, y se despache del Congreso Nacional a ley. Esa es la razón que hay detrás, no es para evadir la responsabilidad. Muchas gracias. Director. Del medio, presidente, como muy bien dijo Camila, yo solamente recalcar el punto de que por ley 20.422, toda ley que implique temas de personas con discapacidad tiene que ser con consulta a las personas con discapacidad y organizaciones, y nosotros nos toca organizar, entonces eso requiere tiempo, porque requiere que es una consulta que tiene que tener accesibilidad, adecuaciones para que toda persona con discapacidad participe, personas ciegas, personas sordas, entonces eso lleva tiempo y va muy en la línea de lo que Camila ya explicó recientemente, que estamos terminando ya ese proceso de consulta, perfeccionando el reglamento de la antigua ley, entonces por eso es esto de 12 meses. ¿Del punto algún comentario? Sí. Se lo someto a votación. No sé si tengo la unanimidad. Doña Carla. Santibáñez dice que sí, diputada Carla Morales dice que sí, Alexis diputado también. Alexis Sepúlveda dice que sí, y los que están aquí dicen que sí. Exacto. Perfecto. Entonces, aprobado el artículo tercero transitorio por la unanimidad, incluido el diputado Melo. Ahí que lo veo también. Diputado Guzmán. Gracias, presidente.
Presidente, vamos a pasar a votar la indicación 29 del Ejecutivo. Y nosotros, traigo una propuesta de indicación que invito al resto de los integrantes de la comisión a poder suscribirla, que tiene que ver con la transitoriedad de la aplicación del artículo 157 sexies. Sí. Este artículo lo que hace en definitiva es establecer el nuevo régimen de multas. Entonces, cuando discutimos el tema multas, nosotros llegamos a un acuerdo de aumentar considerablemente las multas a aplicar, con objeto de que éstas sean disuasivas del incumplimiento y en definitiva las empresas cumplan. Pero planteamos la necesidad de que haya un plazo, ya al menos de un año, para efecto de que las empresas sepan que a partir de que se apruebe la ley va a existir un año en el cual van a tener que informarse de las nuevas sanciones, de los nuevos también. Recordemos que cambia también un poco la aplicación del cumplimiento subsidiario. Entonces también aquellas que estaban cumpliendo subsidiariamente van a tener que hoy día regirse por el cumplimiento principal de esta ley. Y es por eso que presento la indicación solamente agregando un inciso primero. El inciso segundo sigue igual que como lo planteó el Ejecutivo, pero se agrega un inciso primero que dice que las modificaciones introducidas por el artículo primero, numeral 7, referido a la incorporación de un artículo 157 sexies, nuevo al Código del Trabajo, entrará en vigencia el año siguiente a la fecha de publicación de esta ley. Lo siguiente es lo que había presentado el Ejecutivo en el artículo 4, que dice: las infracciones que sean objeto de procedimientos sancionadores iniciados por la Dirección del Trabajo con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo 157 sexies del Código del Trabajo, introducido por el artículo 1, numeral 7 de la presente ley, serán sancionados conforme a las normas vigentes a la fecha de iniciación de los mismos. Eso, presidente. Invito al resto de la comisión, si la quiere suscribir, para efectos de someter la votación. Sobre la indicación del diputado Guzmán, ¿algún comentario? Presidente, Diputada Santibáñez, la palabra. ¿podemos saber la opinión del Ejecutivo? Sí, Sí, la palabra sí, porque lo habíamos comentado acá, pero efectivamente a micrófono muchas apagado. gracias, La palabra. presidente. Sí, esto es algo que el equipo del diputado Guzmán lo trabajó junto a los equipos del gobierno, así que nosotros no tenemos problema con la indicación. Por lo tanto, lo someteríamos Yo la a suscribo. votación. Yo no sé si hay alguien más que se quiera sumar a la indicación. Veo al diputado Melo, la diputada Morales y a la diputada Santibáñez, parece que todos. Por lo tanto, entiendo que esta indicación, someterla a votación. Sí. No sé si alguien más. Bueno, ahí tenemos a los tres, para que dejemos tres ahí, a los cuatro que todavía quedan aquí algunas opciones. Por lo tanto, pido la unanimidad para poder aprobar la indicación del diputado Guzmán. No, primero usted, señor secretario, porque esta es una indicación respecto de que sustituye, lo reemplaza el artículo completo. Es un nuevo cuarto transitorio. El del Ejecutivo. Se cae el del Ejecutivo y... Ok, perfecto. A ver, muéstrame. Sí, es que para ver bien que no genera algún problema. Diputadas Morales, Sepúlveda, diputada Santibáñez y diputada Bravo adhieren a la indicación, ¿cierto? Ok. Presidente, ¿me puede agregar la indicación, por favor? Sí, están todos. Gracias, secretario. Muy bien. Para reemplazar el texto del artículo 4 transitorio por el siguiente. Debería ser para agregar un nuevo artículo. Ya para agregar el cuarto Sí, está mal la redacción. Sí. ¿Ya habría que votar la o esta no me la se rechaza? Esta se rechaza. Se vota esta. Exacto. Pero se rechaza el beneficiativo y se... O sea, si se aprueba este, no aprueba. Muy bien. Muy bien, esta indicación presentada por el diputado Guzmán y los demás miembros integrantes de la comisión presentes
sea por aprobar por unanimidad y por la misma votación se entiende por rechazar la indicación número 29. Así es. Damos la última. Así es. Y llegamos al último artículo del proyecto. Efectivamente. Llegamos a, efectivamente, esta es la parte más importante. Es solamente escuchar y aceptar. Muy bien, vamos al artículo 5º transitorio y final. Exactamente. Dice así, artículo 5º, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de las partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuesto del sector público. Por unanimidad de los miembros de la comisión, diputada Santibáñez, diputada Morales, diputado Melo, diputada Bravo, y sumamos a los integrantes que están de manera presencial. Se entiende aprobado el último artículo de este proyecto. La palabra, señor ministro. Para que me incluya, presidente, aprobado. Sí, presidente, a nombre del Ejecutivo, agradecerle, bueno, por esta última sesión que logramos despachar los distintos proyectos, agradecerle a los diputados y diputadas, a quienes son asesores y asesoras también de los distintos equipos, porque creo que en este tipo de proyectos vemos como hay una conjunción de propuestas, tanto del Ejecutivo como del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados y Diputadas en esta comisión, y vemos que hay muchos temas que nos unen. A veces hay otros temas donde probablemente se dan ciertas controversias políticas, ciertas diferencias, donde pueden haber diferencias legítimas, ideológicas o de como lo que uno busca orientar las políticas públicas, pero en este proyecto y en general en los proyectos que se dan en esta comisión se logran poner lugares donde nos podemos poner de acuerdo. Así que yo creo que agradecer ese esfuerzo, esa disposición y que podamos entregarle a la sala de la Cámara, antes a la Comisión de Hacienda, porque lleva informe financiero, pero llevar a la sala un proyecto que yo creo que es súper importante, que a la luz de la experiencia de la ley 21.045, acá tenemos mejoras importantísimas que creemos que van a ser muy valoradas por las personas con discapacidad y también por las comunidades que están alrededor de las personas con discapacidad. Así que en el marco de lo que nosotros estamos pensando, un sistema nacional de apoyos y cuidados, este proyecto forma parte obviamente de ese engranaje y de ese ecosistema. Así que muchas gracias por el apoyo. Sí. Un agradecimiento a todos los que participaron, agradecer, bueno, señor ministro, señor director, a Camila, a Pilar y a cada uno de nosotros, así que ahora solo nos queda poder definir quién va a ser el diputado informante. Diputado Guzmán, yo propongo el diputado Guzmán. Diputado Guzmán. ¿Les parece al diputado Guzmán? Okay. Aprobado de manera unánime, diputado Guzmán. Gracias. Diputada Marzán, una palabra. Bueno, obviamente celebrar el avance del proyecto, no es eso lo que quería decir, pero obviamente tengo que comentarlo, celebrar el avance del proyecto y efectivamente yo creo que en esta comisión, de manera bastante excepcional, se genera un ambiente más allá de los vericuetos a los que nos encontramos en el camino, que es muy, muy empático, muy amable y muy desde la emoción. Todas las situaciones que acá levantamos son profundamente dolorosas y generan un rechazo transversal o un apoyo o un querer apoyar transversal. Solamente eso y bueno, y agradecer el trabajo colectivo, que yo creo que desde ahí es desde donde los proyectos realmente tienen sustento. Y lo otro que quería mencionar, la diputada Bulnes hizo la otra vez un comentario, usted diputada, mentira, no, es broma, no, pero es verdad lo que voy a hacer, no, estoy bromeando.
y como que no sentí que como que no hubo como una definición ahí, presidente, y ella habló de que en relación a esa actividad que se hizo hermosa, maravillosa, de las personas adultas mayores, podríamos hacer alguna actividad, lo propuso en relación a las personas con discapacidad. Sí, sí, pero no se definió el mes, ¿o sí? ¿Ah? Es que yo quería hacer una propuesta, no sé si puede variar y con alguna... Hay en octubre. Lo que pasa es que el 3 de diciembre ¿se va a cambiar? Bueno, el 3 de diciembre, desde el año 92, la ONU declara esa fecha como el Día Internacional de la Discapacidad para promover los derechos de las personas con discapacidad y su real inclusión a la sociedad y todo lo positivo que esto genera. Entonces, yo quería haber propuesto quizás si se organizaba que se definiera como para ese mes, por esa razón específica. Lo dejaba ahí como... ya, sí va a cambiar, perfecto. Sí, sobre el punto, efectivamente, si bien lo dejamos tentativamente con mes, vamos a tener los Juegos Panamericanos, así que efectivamente me había planteado la presidenta Catalina del Real poder hacerlo ese día, como es el 3 de diciembre, para que pueda coincidir bueno, pero por ahí. Pero marcado el punto, diputada Marzán, para que lo podamos definir ahí ya con la presidenta titular de la comisión, pero se entiende que sea cercano a esa fecha. Y recordar... perdón, dijo. Presidente. Es el 5 de diciembre. Es una fecha redonda. Dejar la fecha lo vamos a definir conjuntamente con la presidenta titular, pero la idea es que sea obviamente alguno de los días que nosotros estemos acá en el Congreso Nacional, muy cercano a esa fecha 3 de diciembre. Tengo la palabra de manera telemática por parte del diputado Melo. La palabra. Sí, presidente, yo quisiera decir un par de cosas. Bueno, la primera, felicitar a la comisión por el despacho de esta ley a la sala. Creo que damos un paso importante en materia de inclusión, es una tremenda señal, y quiero también además aprovechar de felicitarle a usted por sacar adelante esta ley, al menos en esta comisión, porque estábamos muy atrasados y creo que lo hizo de manera perfecta, así que siempre es importante poder reconocer el trabajo legislativo que realizamos en conjunto. También aprovechar de felicitar al gobierno. Creo que esto es una medida que tomó el gobierno del presidente Boric, después le tocó asumirlo al ministro Jackson, y creo que sin duda, bueno, los chilenos y chilenas están esperando que salgamos de las peleas que muchas veces estamos y podamos avanzar en los temas importantes. Yo creo que este es un tema sin duda muy transversal, así que estamos muy contentos y la verdad que quería transmitirle eso, presidente, y una vez más felicitarlo por su desempeño el día de hoy. Y espero que ojalá la sala podamos verlo pronto para poder despacharlo y promulgar esta ley. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Melo. Quiero dejar, por favor, instalado que quiero mi campanita. ¿Ya? Sí, se la debemos. Es verdad. Diputado Guzmán, palabras al cierre. Presidente, yo sumarme a las felicitaciones a la comisión, sumarme también al trabajo que hicieron los asesores legislativos, que de verdad que dedicaron varias horas en conjunto con los asesores del Ejecutivo a poder concordar un buen texto que nos permitiera avanzar en esta comisión con un proyecto que no hace otra cosa que hacerse cargo de la inclusión en materia laboral. La verdad que en distintos momentos tuvimos distintos diálogos, ánimos, pero la verdad que uno se siente bien a gusto cuando ve que termina un proyecto de ley y que hemos llegado a una buena propuesta. También a la Biblioteca del Congreso Nacional, que sin duda que siempre nos está colaborando, también hay que hacer el reconocimiento. Y aquí también hay una voluntad transversal, y eso también es bueno de destacar. Este proyecto, si no me equivoco, parte con 2 mociones y un mensaje del presidente Piñera, mociones de senadores, y hoy día lo toma el proyecto, el Ejecutivo lo impulsa, y eso también sin duda que demuestra que la inclusión es una bandera de todos los que estamos acá presentes y todos los que hacemos gestión pública. Así que felicitar al Ejecutivo por la voluntad. Yo sé que fueron hartas horas, harto buscar soluciones y alternativas para tener una buena ley. Y a usted, presidente, por
y a la presidenta también, Catalina del Real, a la presidenta Marzán, que también lideraron esta etapa. Así que muchas gracias a todos y espero representarlos al momento de hacer del informe. Así que muchas gracias. Gracias, diputado Guzmán. Diputada Santibáñez, la palabra. Que nunca se nos olvide la Secretaría, por supuesto, al secretario de Abogado y a todos los que están ahí trabajando arduamente. Así es, a todo el equipo aquí, claramente la unión hace la fuerza. Diputada Ahumada. No, sumarme a las palabras, presidente, agradecerle al Ejecutivo. La verdad es que hubo mucho trabajo prelegislativo, ¿cierto?, con nuestros asesores, los asesores del Ejecutivo, las diferencias que se generaron, pero también los encuentros. Y por sobre todo, tomar esa discusión de la mejor manera. Yo creo que se construyó algo muy bueno. Nosotros todos teníamos inquietudes de manera transversal y eso se plasma hoy día en lo que estamos hoy día en este texto, estamos hoy día aprobando, así que yo creo que eso es lo que hay que valorar. Se tomaron también las propuestas, las indicaciones. Yo agradezco también a la comisión el apoyo a una indicación en particular que tiene que ver con algo que uno va recogiendo en el camino, entonces yo creo que eso es lo valorable, así que muchas gracias a todos los que se hicieron partícipes. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Hemos sacado la tarea adelante, que eso es lo más importante, poder responder a miles de personas en situación de discapacidad que sin duda con esta ley van a poder estar mejor. Yo creo que ese es el objetivo final. Por último, estimado ministro. Sí, presidente, muchas gracias. Habiendo finalizado esta etapa con la comisión, que es un proyecto de ley, como ya lo han dicho los diputados, las diputadas, muy esperado y muy trabajado de manera transversal. También tenemos en esta comisión otro proyecto que está con urgencia simple, que es respecto al envejecimiento digno, activo y saludable. Y también nosotros creemos que por las distintas palabras que se han tomado en los momentos de varios, donde han levantado temáticas respecto a personas mayores, vemos que va a ser fundamental el poder recopilar todos los antecedentes que hayan para que ese proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional podamos perfeccionarlo todo lo que se pueda, al igual como lo hicimos con este proyecto de ley. También vamos a encontrar cosas muy transversales y que de esa manera podamos sacar también ese proyecto que también es bien sentido por la población, para que se vaya ojalá a un tercer trámite lo más expedito posible y de esa manera podemos tener tanto esta ley de inclusión laboral y la ley de envejecimiento digno, activo y saludable. Así que esperamos también poder contar con la voluntad de los parlamentarios y parlamentarias, así como ha sido con el próximo proyecto de ley que está con urgencia. Muchas gracias a cada uno de ustedes y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.